Impresionante. Lo pedís y lo tenés, mirá, tiene la cadena de fondo sonando, la cadena nacional sonando de fondo, todo. Sigue Está hablando. todo ahí preparado Sigue hablando el entonces. presidente. Bueno, vamos a presentarlo como corresponde. Vamos a presentar la nota entonces de esta noche como corresponde. Así es, vamos a saludar y vamos a presentar a nuestro compañero experto en economía aquí en AIDE de Santa Fe, él es Facundo González. Facu, muy buenas noches. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora como para poder analizar quizás lo que se fue anunciando a través de la cadena nacional del presidente. Por acá Esteban y Martín te saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy buenas noches para todos. ¿Me reciben bien? Díganme si chequean bien audio, video, creo que estamos bien, ¿no? Todo perfecto, Facu querido, te escuchamos de la mejor manera posible. ¿Te agarró en viaje volviendo a casa la cadena nacional? Un poco sí, ¿no? El tema de las sorpresas por el horario, ¿no? Ajá. Habitualmente las cadenas nacionales en la Argentina se daban en un horario completamente distinto. Bueno, el gobierno de Javier Milei tiene sus particularidades y el propio presidente decidió hacerlo en el prime time televisivo. Ojo con esa situación, ¿no? Porque habitualmente las cadenas nacionales siempre eran o a media tarde o por el transcurso de las siestas antes de que cierren los mercados. Bueno, Javier Milei retomó el curso de decir, bueno, en principio vamos a hacer la cadena nacional al principio de la semana y a las 21 horas. Me parece que ha dejado varios títulos. Repasó algunos números de lo que fue este primer trimestre, números que están muy asociados a lo macro, novedades para la micro, por lo menos para la actualidad del bolsillo, todavía falta mucho para ver algún tipo de recuperación en ese sentido, todo lo contrario. De hecho, me parece que redobló la apuesta en materia de ajuste al gasto público y después empezar a repasar, si quieren, Martín, Esteban, y aprovechamos ya del otro lado de la gran audiencia, al televidente que tal vez está cenando, terminando de comer, terminando el día, la jornada o recién arrancando, a entender qué es lo que explicó Javier Milei, ¿no? Que es este escenario de superávit fiscal, de poner las cuentas en orden, a redoblar la apuesta por el déficit cero, que dijo es uno de los mandamientos de la libertad avanza y no va a haber ningún tipo de negociación sobre esta medida en particular con respecto al ajuste del gasto, y después empezar a explicar qué pasa y cuál es el objetivo de ahora en más que se traza el gobierno de Javier Milei sin medidas, porque no anunció ningún tipo de medida distinta o por lo menos algún tipo de as sobre la manga sobre algún tipo de medida de política cambiaria o económica que va a aplicar hacia futuro. Va a ser seguramente más de lo mismo con mucha motosierra. Creo que eso fue parte de los títulos que repasó hoy Javier Milei, ¿no? 275.000 millones de pesos el superávit financiero del primer trimestre, teniendo en cuenta los primeros 3 meses de este 2024. ¿Eso qué significa y cómo se traza en idioma coloquial? Que el Estado argentino terminó haciendo un ajuste de gasto muy fuerte que le permitió tener niveles de ingresos por arriba de los gastos, y de esa manera se hizo una especie de ahorro en materia económica en los primeros 3 meses. Hay que remontarse, escuchen bien este dato, al año casi 2008, más de 15 años atrás, para encontrar un superávit gemelo. Primero, el superávit en las cuentas públicas, que es este superávit financiero del 0,2% del PBI, y un superávit también en la balanza del comercio exterior, en la balanza cambiaria, teniendo en cuenta que también en los primeros 3 meses, y ahí aparece también otro de los títulos que habló Javier Milei en cuanto van a ser los sectores que van a dinamizar la economía, van a estar relacionados sobre todo al nivel de exportaciones, las exportaciones que subieron con respecto a las importaciones, que es la manera genuina que tiene una economía para generar divisas. Pero por supuesto, ¿no? Los desafíos a futuro con respecto a la inflación, a los precios, a la política de ingresos, a las políticas industriales, creo que brillaron por su ausencia. Facu, bueno, vos hablabas de los 2070 mil millones, no, Sí, 2000 millones. 275 Ahí mil está, millones. Ahí está. Es un número 270. de magnitud, claro, exactamente. Es una un número bestialidad, muy perdón, porque importante. se me fue el número. Es una cantidad increíble, pero que representa el 0,2% del superávit fiscal. Sí, exactamente, de lo que es el PBI, ¿no? Ujú. En cuanto a la magnitud que tiene el superávit fiscal, que es básicamente la cuenta que se hace en cuanto a balance en materia de lo que gasta el Estado y lo que termina recaudando. Históricamente, y sobre todo en los últimos años en la Argentina, venías con un escenario de desequilibrio de las cuentas públicas, donde tenías un Estado que gastaba mucho más de lo que terminaba recaudando, y sin embargo no es que recaudaba poco, recaudaba muchísimo, pero gastaba demasiado,
sobre todo porque no podía financiarlo. ¿Y cómo lo financiaba? Bueno, pidiéndole asistencia al Banco Central de la República Argentina a través de emisión monetaria, y eso generaba, esto bajo la óptica y la mirada del plan de gobierno que tiene Javier Milei, eso era el principal generador de inflación en la Argentina. ¿Cuál es el programa de Javier Milei? A ciencias básicas y generales es: acomodo las cuentas públicas, cierro la brecha fiscal, reacomodo eso de que tengo que pedirle prestada plata al Banco Central para poder gastar, porque gasto menos, porque a partir de ahora empecé a recortar partidas de gasto. Ojo con ahí, porque en un ratito vamos a charlar cuáles fueron las partidas que mayor nivel de recorte tuvieron en estos primeros meses de Javier Milei. Ojo, porque ahí hay muy poco de casta y mucho al sector privado. Vamos a hablar también de eso, pero una vez que se acomodan las cuentas públicas, no tengo que pedirle dinero al Banco Central para financiar el déficit, porque no hay que financiarlo, y el Banco Central puede realmente dejar de emitir, y acomodo también parte de lo que te termina generando mucha presión en los precios, que es el excedente de pesos que no demanda la economía. Bueno, ese es el camino que quiere Javier Milei, principalmente cuando habla de los sacrificios. Después, por supuesto, ¿no? Habló de que en estos primeros meses es un esfuerzo heroico de los argentinos, porque así todo hay un apoyo y uno empieza a notar, cuando vos ves los especialistas que hacen sondeo de opinión, todavía la imagen de Javier Milei no se deteriora y aplicó un ajuste brutal para la transferencia del sector privado en la Argentina. Así que ojo con esa situación que Javier Milei sabe, tiene en cuenta y apuesta a un ancla fiscal que se termina transformando en ancla monetaria, poner las cuentas en orden y en el medio generar menos peso para la economía, apretón monetario, y que de esa manera le dé cierta respuesta a la inflación. Ese es el objetivo que tiene de corto plazo Javier Milei. Sin embargo, no tomó ningún tipo de medida en cuanto a tal vez el mercado de cambios. Fíjate que había mucha expectativa en la previa, Martín, con respecto a la posibilidad de ir desajustando un poco todas las restricciones cambiarias que tiene la economía argentina. Estamos hablando del cepo cambiario, que los particulares, los privados no puedan comprar ningún tipo de dólar o que tengan que pedir autorización al Banco Central, principalmente para administrar esa escasez. Bueno, eso no hubo tampoco en ningún tipo de anuncios. Sí, llama la atención en tanto de los anuncios o los ítems que él fue tocando en su discurso. Recién cuando hablábamos y cuando arrancaste decías, se abocó a lo macro y no a lo micro. Pero siento que muchas veces sobre lo micro él brindó un poco de detalles de las ayudas a las universidades, a un montón de la tarjeta alimentar, de un montón de cuestiones relacionadas a eso. Ahora, como que da la sensación que tampoco se ve reflejado, más allá de que él quizás está intentando llegar a esos espacios micros, si se quiere, pero la sensación muchas veces pasa por otro lado. Lo digo también en función de lo que ha ido diciendo un poco el mensajero durante la noche luego del discurso. ¿A vos qué te pareció eso, por ejemplo? Sí, sin lugar a dudas, y coincido con eso, ¿no? Por donde fueron parte de los mensajes, y dijo, bueno, parte del ajuste pasó por un 76% de transferencias a las provincias. ¿Eso qué significa? Transferencias no automáticas, aquello que no iba por coparticipación, que están obligados, que Nación está obligada por la distribución tributaria de lo que es la recaudación, sino las transferencias más discrecionales que hace Nación a las provincias. Bueno, el 75% cayeron en los primeros meses. El freno a la obra pública, ojo, porque ahí tenés un golpazo tremendo, que lo está sufriendo todo el rubro de la industria de la construcción, y vas a empezar a tener ahora peores indicadores en cuanto a lo que puede llegar a ser una variable clave, que es la variable empleo, ¿no? Registrado de la construcción, que es muy dinámico, porque la construcción es un rubro que se estudia mucho en economía porque es el primero que reacciona. Tiene una especie de alta volatilidad al principio. En los periodos de recesión es el primero que cae y se deprime, pero en los periodos de recuperación es el primero que reacciona y rebota. Pero bueno, eso no estaría, está en el fondo del mar, la industria de la construcción, sobre todo muy golpeado por el freno de la obra pública. 87% fue el recorte que aplicó la obra pública, prácticamente cero destinado, y principalmente apostando a lo que sea la iniciativa público-privada, más privada que público en este caso. Bueno, hay que tener en cuenta ahí cuál va a ser la política en cuanto a inversiones de infraestructura que plantea Javier Milei. Hoy se desconoce, hoy lo único que sabe es, bueno, un freno a la obra pública. Freno a transferencias discrecionales a las provincias. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, se discutió, por ejemplo, para todos los docentes de Argentina que cobraban el Fondo de Incentivo Nacional Docente,
Eso se eliminó en el mes de diciembre. Enero, febrero, marzo y el mes de abril no hubo FONID directamente, prácticamente, y esa situación también complejizó parte de algunas obligaciones que tenían las distintas jurisdicciones, o sea, las distintas provincias. Va a ser un debate ese en materia de recursos, sobre todo porque el planteo que hacen algunas provincias es ojo, porque Javier Milei estás haciendo el ahorro con la nuestra, o sea, con dinero que le pertenece a cada una de las provincias que vos tenés que obligadamente a distribuir, y eso no está sucediendo. En este caso puntual puso de ejemplo las no automáticas. Es vivo el presidente en el momento de ser selectivo al elegir cuáles fueron las partidas a ajustar, son las que no está obligado el Estado Nacional a repartir para las provincias, pero después recortes de estructura del Estado, principalmente, por ejemplo, un par de señales. El tema de la pauta publicitaria, creo que ahí es más un mensaje principalmente a los medios de comunicación y a la prensa que a otras cuestiones. No mueve mucho el amperímetro, simplemente son señales. No tiene, por ejemplo, nivel de comparación entre las magnitudes de frenar la obra pública o las transferencias a las provincias que decidir que no haya ningún tipo de publicidad de pauta oficial. Es cierto que son números que impactan, pero en los términos macro no hacen al cambio. El cambio sí estuvo asociado, por ejemplo, a contramano con una recomposición de partidas sociales, pero ojo porque, por ejemplo, tuvo que obviamente, terminar confirmando el presidente Javier Milei que había ajustado a una de las cajas más importantes que tiene la nación, que son los jubilados ANSES, que son, por lo general, la parte de la población que es la más vulnerable, que hicieron ya su vida laboral y que aportaron en la Argentina, que no cortan rutas, que no hacen manifestaciones, que no complican con algunos paros. Ojo con los más vulnerables en este sentido, ¿no? Porque lo que dijo Javier Milei es que es cierto que hubo un ajuste a los jubilados, 0,4% con respecto a años anteriores, pero que después se termina traduciendo en menor nivel de capacidad para pagar las jubilaciones en la Argentina. Algo que, por ejemplo, ¿conocés, Esteban, Martín, conocen quién es el titular de ANSES? No, porque no dio ningún tipo, desde que asumió, conferencia de prensa. No fue ni siquiera, presentado en sociedad. De los ceros que es el titular de ANSES, tras el brevísimo paso del cordobés Osvaldo Giordano, un hombre muy relacionado a Schiaretti, un cordobés, que evidentemente no hubo acuerdos con respecto al timing del gobierno nacional en cuanto a las decisiones que se estaban tomando y duró realmente muy poco. Bueno, no hubo medidas económicas, sí una cadena nacional para exponer un poco el programa a corto plazo, y ese programa a corto plazo va a venir de mayor nivel de ajuste, no va a haber una especie de recomposición por parte del gasto, y hay una apuesta muy fuerte a sostener el tema de las metas fiscales y también comerciales. Fíjate que cuando habla de sectores, hablo de la minería, de la producción agropecuaria y también del sector energético. Ahí dejo dos títulos más. El sector energético, primero el tema de tarifas, producto de que va a haber seguramente una quita de subsidios que después se termina trasladando al sector privado, y eso también pone mucho fuego en este escenario de inflación, y otra cuestión en el medio, ¿no? ¿Qué pasa con el mercado exportador, donde van a ir todas las fuerzas canalizadas, va a ser el sector más dinámico, pero el mercado interno, que es el 60% de la economía, me da la sensación que ha sido el gran olvidado y es el gran castigado? Por ahora falta muchísimo para ver un escenario de recomposición en materia de recursos, de los salarios y del nivel de ingresos de toda la población. Facu, increíble escucharlo hablar y ir viendo cómo va desglosando y acordándonos de todo esto. Acá hay gente que, por ejemplo, te preguntaba, decía, Facu, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y te preguntaba y te decían, bueno, Facu, pero no le entendí nada lo que dijo Milei. ¿En qué momento eso lo voy a ver reflejado en la compra del súper, en mi sueldo, en la posibilidad de tener un crédito, en la baja de la inflación? ¿En qué momento se cree o se estima que esto podría llegar a repercutir en el día a día de la gente, no? Evidentemente es una muy buena pregunta, porque es la pregunta que nos hacemos todos, desde los analistas económicos, los economistas, los profesionales y los no tanto, y el ciudadano de pie. ¿Cuándo empieza a tener resultados los esfuerzos que está haciendo toda la sociedad argentina con este ajuste del gasto público? Con el Estado que se empieza a correr y deja un poquito más el ritmo a los privados. Ahí hay una apuesta principalmente, y no hay un escenario temporal, porque el gobierno ni siquiera lo definió. ¿A qué apuesta el gobierno?
y reitero con esto, acomodar las cuentas públicas, que eso termine generando una mayor capacidad por parte del Estado a ahorrar y empezar a bajar la posibilidad de algunos impuestos que en la Argentina hay en todas las direcciones. En la Argentina tiene un escenario tributario impositivo que hay impuestos en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque si cobrás, pagás impuestos. Si pagás salarios y sos un empleador, pagás impuestos. Si gastás o consumís, pagás impuestos porque cada vez que compras algo, pagás, por ejemplo, el IVA. Si pensás ahorrar y querés ahorrar en dólares, tenés que pagar impuestos para acceder a esos dólares. Si querés gastar los dólares y utilizás la tarjeta en el exterior, pagás impuestos para conseguir esos dólares. Si tenés ganas de invertir, también hay impuestos. Ojo, porque empezás a tener impuestos en todas las direcciones y eso se hace imposible en un escenario, sobre todo si no tenés por lo menos la capacidad para poder sostenerlos. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Bueno, acomodar las cuentas públicas te permite de alguna manera bajar también la exposición del nivel de recursos, o por lo menos tratar de decir, bueno, empezás a reducir la porción de impuestos que está sacrificando el sector privado. Y además, un detalle no menor, si acomodás las cuentas públicas, el Estado no le tiene que pedir prestado al sistema de créditos. Hoy el principal desahorrador y que se consume prácticamente todo el sistema del crédito en la Argentina, que es una economía sin crédito porque no tenés moneda sana, es el Estado nacional, principalmente para tratar de financiar esa brecha de gastos. Como esa brecha de gastos sobre los niveles de ingresos no va a existir porque las cuentas se acomodan, en el corto plazo lo primero que podés llegar a tomar son dos medidas. Eso no significa que Javier Milei las vaya a tomar rápidamente, primero se tiene que consolidar, porque hay un gran interrogante que es hasta cuándo es sustentable el gasto, por ejemplo, en jubilaciones, en pensiones, el gasto en la obra pública, va a poder sostenerlo en el tiempo. Javier Milei redobla la apuesta y te dice que sí, que lo va a hacer. Ahora, ahí hay una interrogante si es posible o no hacer ese gasto y sobre todo porque el año que viene volvés a tener elecciones, obviamente otra vez en un calendario electoral. Por lo general los gobiernos lo que hacen es, bueno, un poco flexibilizar las medidas de ajuste, porque si no, no les da tipo de resultado, por lo menos en términos de votos, no se traslucen en votos. Bueno, ha cambiado un poco esa sociedad de la Argentina, hay que tener en cuenta que ahora estamos en la era Milei, que es muy distinta y muy diferente, sin embargo, muchas veces, a pesar de los ajustes, sostiene un nivel de aceptación muy, muy elevado, más allá de las críticas cada vez más resonantes de algunos sectores que han sido muy castigados. Y con respecto a tu pregunta, ¿qué puede llegar a ser una vez que se acomode el hecho de mantener el superávit fiscal? Bueno, le puede dar margen al gobierno nacional a tomar la decisión de empezar a desarmar algunos de los cepos que tiene la economía o de las restricciones. El primero de todos tiene que ver con el crédito. El Estado dejaría de pedir dinero prestado permanentemente, dejaría de endeudarse para que suceda todo lo contrario, se pueda desendeudar, porque no va a ser necesario financiar el gasto, porque ahora simplemente con el nivel de recursos que recauda por la vía de los impuestos ya le va a alcanzar para gastar, pero claro, bajó fuertísimo el gasto, y de a poco, una vez que empiece a recuperar la actividad económica por la vía de los sectores que te conté antes, que están más relacionados al comercio exterior que al mercado interno, ahí va a haber sectores ganadores y perdedores, como siempre en la Argentina hubo, sobre todo se va a mostrar cada vez más fuerte acá, los que van a llegar más, o hay que tener un poquito más de paciencia, y ahí hay una interrogante sobre si cuál va a ser el nivel de paciencia, seguro va a ser el bolsillo y el asalariado de a pie. Y ojo que cuando decimos el asalariado de a pie, hay que hablar que en la Argentina tener un trabajo registrado en blanco con años de antigüedad no te asegura pasar el umbral de pobreza. Ojo con cómo tenés achatada Claro. la situación de ingresos muy pero muy golpeada en la Argentina y que además es la minoría, porque muchas veces hablamos del asalariado. Bueno, el asalariado registrado en la Argentina son casi 10 millones de personas en un universo de 46. Tenés 10 millones más de personas que están en trabajos informales, que no alcanzan a tener un empleador que les paga los aportes y que les paga también la obra social y que cobran con recibo de sueldo con las leyes laborales como ordena el régimen en la Argentina. Ojo con esa situación que se empieza a ver cada vez más notable en un país y con una variable de empleo que en el marco de este nivel de recesión obviamente va a quedar muy golpeado. Claro.
Bueno, la verdad que es tremendo el análisis, Facu. Nosotros le contamos a los oyentes que ya muchas de estas informaciones ya están en airedigital.com. Seguramente Ujú. vas a ser el encargado de seguir llevándonos estas claridades en estos temas que son tan complejos, porque por ahí viste que uno escucha superávit. Yo sé que vos todo el tiempo lo contás hasta el cansancio, pero viste que es necesario muchas veces volver de nuevo, remarcar ciertas cosas e ir entendiendo un poco esto que se dice, porque si no uno se siente como que queda fuera y muchas veces lo que nos pasa a muchos también es quedarnos con esa sensación de que no llego con el mango a comprar algo que quiero comprar, ¿no? En alimentos o en cosas muy básicas que por ahí en el día a día Exacto. se hace complejo. Sí, exactamente. Y Martín, ahí está atado también al ritmo del consumo, que es una de las Claro, variables más golpeadas. Vos fíjate claro. que hoy no tenés ningún sector de la economía de consumo real que tenga niveles aceptables de Ujú. actividad. Todos están muy preocupados porque evidentemente tenés una situación de ingresos que han perdido capacidad de compra y ahí está el principal desafío, ¿no? Cómo se recupera eso de acuerdo a la realidad de cada uno de los sectores. Y después, la buena noticia que puede llegar a darse, por lo menos en el corto plazo, es la estabilidad cambiaria, que también se usa como ancla, ¿no? Porque Ujú. todo sería muy distinto si tuvieras esas jornadas donde el dólar esté descontrolado, donde tengas posibles devaluaciones de cara a futuro. Hoy estás en la antesala, por ejemplo, del ingreso de divisas en temporada más alta del campo, en lo que va a ser la cosecha, que inclusive a pesar de que las proyecciones cayeron, va a haber por lo menos un escenario mucho mejor que el del 2023, que fue, ¿te acordás? Esa fuerte sequía que afectó el Tal nivel de cual, actividad. tal cual. Bueno, para la provincia de Santa Fe eso es muy importante. Y acá hacemos un poquito eje a la lupa más cercana, a la lupa regional de lo que pasa en la ciudad, en la provincia de Santa Fe. Bueno, el agro, en la agroindustria, son sectores muy fuertes dentro de la estructura productiva de Santa Fe, donde hay muchas apuestas. En ese caso central, tal vez el panorama en materia de producción no termine siendo el más severo, pero sí, por supuesto, está dentro del contexto nacional. Y con respecto a eso, bueno, ¿cómo genera dólares una economía en el mundo? Por pocas vías. Uno es el circuito comercial, o sea, ¿eso qué significa? Que tenga un nivel de exportaciones, que las ventas que realicen los privados, el sector privado en la Argentina, esté por arriba de lo que importe, tanto los particulares como el Estado. Si eso sucede, que sucedió en los primeros 3 meses, casi más de 4.000 millones de dólares, ahí nos pasamos al universo de los dólares, porque el superávit fiscal está en el universo de los pesos. Ahí no hay dólares, ahí hay todo pesos. Claro. El universo de los dólares está muy asociado al circuito comercial. Y ahí también Argentina, de alguna manera, tiene indicadores positivos. Son dos grandes magnitudes macro, que tal vez en la micro no está esa sensación. Claro. No tenés todavía esa sensación porque no lo notás. Pero si se sostiene en el tiempo, el Estado por lo menos podría llegar a tener principalmente más acotada. Y acá sumamos un poco el tema del Banco Central en el medio, que va a ser el coordinador de todo esto, por lo menos de mantener la estabilidad cambiaria. Ojo, porque por ahora la logró Javier Milei. Aplicó una fuerte devaluación en el mes de diciembre del tipo de cambio oficial, estaba a 400, lo llevó a 800, hoy se movió desde el mes de diciembre a un ritmo del 2% mensual. Hoy el dólar oficial en la Argentina está entre los 870 y los 915, dependiendo si tomas el tipo de cambio mayorista o el tipo de cambio de pizarra en bancos. Pero claro, fíjate qué pasó, se te terminó atrasando, porque el Claro. escenario de precios, la inflación acumulada superó el 90%. Hubo inflación en dólares en un país que se transformó de ser barato en dólares, regalado en dólares, a muy, pero muy caro. Y eso lo empezás a notar principalmente cada vez que hay fines de semana largo y empezás a ver que en realidad cuando venían los turistas extranjeros a la Argentina para aprovechar los precios, hoy ya no están así, porque el tipo de cambio se te terminó atrasando y que principalmente empezaste a ver, sobre todo en los últimos fines de semana, que aquellos que vienen con los bolsillos más holgados, siempre existe en la Argentina capacidad de consumo y de compra, pero está en la punta de la pirámide, también aprovechan esta estabilidad cambiaria para hacer algunas compras hacia el exterior. Bueno, situaciones de desequilibrios en la Argentina que todavía falta mucho para resolver. Son los primeros 3 meses de Javier Milei, hizo una especie de balance, decidió hacerlo a través de un mensaje grabado, 16 minutos por cadena nacional. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es un breve repaso, no solamente del discurso, sino de las implicancias y de lo que puede suceder el día de mañana con la apertura de los mercados. Seguramente va a haber buenos términos porque si vos acomodás las cuentas, eso al idioma del mercado por lo general lo toma como positivo. Si generás dólares, una economía que genera dólares, al idioma del mercado también lo toma como positivo. Si podés reordenar por lo menos y conseguir los recursos necesarios
para afrontar el nivel de gasto también. Así que ojo, porque seguramente en ese sentido también va a haber buenas respuestas o repercusiones positivas en los mercados. Por supuesto, estamos hablando de los mercados financieros, que muchas veces están desasociados completamente de lo que sucede en la economía real. Facu, querido, muchísimas gracias por esto. Bueno, el resto del análisis económico de Facu lo van a poder escuchar mañana en Ahora Vengo, con mucho más detalle, lo van a poder leer en Aire Digital. Bueno, Facu, siempre es un placer tenerte, siempre es un placer escucharte y la claridad con la que hablas. Te mandamos un saludo muy grande y a descansar, Facu, que se te viene larga el día de mañana explicando todo esto en detalle, con números y demás. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Un saludo grande, Martín. Gracias por toda la noche al aire y ese equipazo que tienen, como siempre, todas las noches. Gracias por este ratito y por la invitación de charlar un poquito de estos temas, los temas de agenda, los temas de economía. Déjame mandarle un saludo grande a Santi Bonet, que está en Aire Digital, que va a cargar también y va a dejar toda la información en www.airedigital.com. Le mandamos un saludo grande a los amigos, por supuesto, de Aire Digital también. Encontrás, viste que Aire es un multimedio, tenés radio, tele, Aire Digital, la aplicación, absolutamente todo. También tenemos la agenda económica, así que vamos a hablar mucho de eso y seguramente será hasta el próximo contacto. Yo, como siempre, a disposición. Un saludo grande, chicos, y muy buenas noches para todos. Gracias, Facu, abrazo enorme. Facundo González, nuestro compañero de Aire, nuestro experto en materia de economía, que bueno, nos ponía de relieve y desglosando un poco todo aquello que pasó con la cadena nacional, con el presidente Javier Milei anunciando y reafirmando, mejor dicho, el rumbo económico del país. 22 horas 31 minutos, hacemos una pausa y enseguida seguimos con más de La Noche al Aire.